Boca de Polen, red de comunicadores. Red de comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Programa número 69 de Boca de Polen. Fecha de transmisión 9 de noviembre. Título del programa: Testimonio de un sobreviviente de la tortura en México, entrevista con David Cabañas Barrientos. Bienvenidos a Boca de Polen, un programa de inclusión social de Código Ciudad de México, radio cultural en línea desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Aquí los compañeros me hicieron el favor de citar una parte de del texto de mi testimonio, y creo, y bueno, a la letra dice: creo que el torturado puede tener todas las convicciones para no dar ninguna información a sus víctimas. Sin embargo, puede haber condiciones o circunstancias que le impidan cumplir a cabalidad con esas convicciones. Aquellas pudieran ser debilidad ideológica, miedo o terror a más dolor, las contradicciones entre otros detenidos y sometidos a las mismas vejaciones crueles, pérdida del dominio de sí mismo, etc. El problema es que los tormentos por donde los torturadores hacen pasar a las víctimas de estos, tantas veces dan lugar a la pérdida de la realidad, sobre todo cuando el torturado empieza a perder la conciencia más o menos normal, y entre el ahogamiento y la asfixia no cesa el brutal interrogatorio. Entre golpes, descargas eléctricas y cigarrillos encendidos, pegados en cualquier parte del cuerpo, totalmente desnudo, con los ojos vendados y rodeado de criminales. Y si no contesta como ellos quieren, y si no acierta como ellos quieren, nuevamente se siente el cigarrillo encendido, la picana. Entonces la víctima, entre el dolor, la semiconciencia y la demencia, puede decir algo o mucho de lo que conscientemente se ha negado a hablar. Este fue un extracto del texto titulado Testimonio de David Cabañas Barrientos, sobreviviente de la guerrilla del Partido de los Pobres, escrito por David Cabañas, en voz del propio David Cabañas. En esta ocasión contamos con la presencia del expreso político y exmilitante del Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo, PROCUP, y del Partido de los Pobres. Saludos, David Cabañas, bienvenido. Para quienes no lo sepan o para quienes tenemos un conocimiento muy básico, ¿en qué contexto pudiera decirnos, compañero, en qué contexto aparece el PROCUP y cuáles fueron las causas sociopolíticas en México para que naciera esta organización en la década de los 70? Tengo entendido que aproximadamente en los años 64 aparece el PROCUP, pero no era PROCUP, en ese tiempo no era PROCUP, era Unión del Pueblo. Posteriormente, primeramente era una organización político-militar. Posteriormente se convierte en PROCUP, y hablamos de los años probablemente 78, por ahí así, 80. No tengo muy, muy clara la noción del momento en que ellos pasan a ser no solamente una organización, sino pasan a formar, a hacer lo que ellos denominaron ser un partido, el Partido Revolucionario, no campesino, sino clandestino. Partido Revolucionario Obrero Clandestino, Unión del Pueblo. Entonces, no tengo muy presente cuándo es el momento en que pasan a ser PROCUP. Antes era Unión del Pueblo, nada más, UP. Y bueno, pues como organizaciones revolucionarias, clandestinas y armadas que luchábamos por el socialismo, empezamos a marchar juntos al grado de dar lugar a un proceso de unidad
que, que, que da lugar a avanzar juntos, diríamos un rato, un tiempo, ¿verdad? Y, y bueno, hay muchas cosas de las que ya no puedo hablar yo porque en el momento en que el PDLP desaparece y también PROCUP desaparece, es cuando se diluyen en lo que posteriormente se conoce como LPR. Y, y bueno, pero ya también en ese momento yo estoy preso. Hablamos del 90. Y bueno, es hasta ahí donde yo pudiera comentar con respecto a la militancia en organizaciones clandestinas. Y que pudiera profundizarnos pues, muy brevemente frente a qué situaciones surge esta organización. Bueno, había una realidad en México eh, en aquellos años, hablamos de los ferrocarrileros, de los maestros, el movimiento médico del 65, este, situaciones que daban lugar a que hubiera una inconformidad popular muy grande, muy grande. El campo siempre ha estado abandonado. Yo vengo del campo, yo trabajé en el campo de los 10 años de edad. Sé lo que es el trabajo del campo, la dureza de eso, de producir los granos, pues, ¿verdad? Y no, pues en el campo no hay futuro, en el campo no hay esperanzas, por lo menos hasta el momento en que yo soy campesino, ¿no? Este, y creo que ahora igual, ahora está peor, porque en aquel tiempo todavía nosotros producíamos los alimentos, pero ya la gente que trabajaba en el campo, hoy se ha venido a las ciudades a trabajar de albañil, a trabajar de barrendero, de otras cosas, ¿verdad? Porque pues la situación se hizo tan grave que ahora no hay seguridad incluso. Tenemos ahorita el problema de los hondureños que vienen cruzando toda Centroamérica. Y eso aquí en México pasa en este momento, pero en el tiempo aquel, eh, en el campo no había más que el trabajo para producir los granos para el autoconsumo. Pero eso no da solvencia económica. Un niño como yo era, a los 10 12 años o 14, no podía producir lo suficiente como para alimentar las necesidades de la casa y que hubiera un excedente para comerciarlo y tener efectivo pues no, mm, digamos, para ir un domingo a la ciudad. No había, no había, y eso cansa. Y eso no es nada positivo, no es nada bueno. A uno no lo hacen sentir, no le hace sentir confianza, ni que vea futuro. Y tampoco hay escuelas, o tampoco había escuelas, ¿verdad? Y hoy tampoco, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Está la normal de Ayotzinapa, está el ejemplo clarito, ¿no? Aunque es ahora, pero eso ha sido siempre. Lucio ahora sí que de puro accidente, como yo estoy vivo y como de puro accidente Lucio pudo ir a la normal. Pero gracias a la normal de Ayotzinapa, porque era un internado gratuito, público, donde tenían asegurada dónde pernoctar y dónde comer algo. No estaban satisfechas todas las necesidades, pero igual que todo prole, se hacía el esfuerzo. Él hacía el esfuerzo, hizo el esfuerzo y se hizo maestro. Pero eso fue una suerte en el caso de él, en este caso de la vida, de las circunstancias de accidentes de la vida, ¿no?
¿verdad? Pero hay miles contemporáneos míos, si es que viven algunos, ¿verdad? De mi edad o más jóvenes o tantito más mayores, que nunca fueron a la escuela, nunca fueron a la escuela, porque no había escuelas, pues. Yo vine a saber que había preprimaria cuando tenía 15 o 16 años. O sea, saber que había eso. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que no se da. Algo importante, ya ha enmarcado diversos hechos usted que marcaron, ¿no? Como esta época, Sí. y preguntarle si considera usted terminada la Guerra Sucia y que pudiera relatarnos, pues, de una forma muy breve sobre cómo se da esto de la Guerra Sucia en los años 70. Pues de manera otra vez dentro del marco ese de un Estado brutal que no escucha, que no atiende, porque se supone que los estados, los que gobiernan, ¿verdad? O sea, el Estado burgués, aunque sea burgués, ¿verdad? Es para que atienda los problemas de la sociedad y los resuelva, pero los resuelva dentro del marco de la Constitución. Y no era así, y no es así, y no ha sido así, y hasta ahora no es, ¿verdad? Ujú. Entonces, en lugar de atender las demandas más sentidas por la sociedad, por la población, el Estado, en lugar de eso, implementa nuevas formas de combatir a los inconformes, que éramos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué fue? Los delitos de lesa humanidad, que ya se cometían desde antes. La masacre de Atoya es uno tanto delito de lesa humanidad, el 18 de mayo del 67, pero en agosto del 67 mismo se da la masacre de copreros en Acapulco, donde hay alrededor de 40 copreros asesinados, ¿verdad? Todos todos estos criminales, ¿verdad? O hechos criminales son, son organizados, preparados y instrumentados por los señores del poder, por el gobierno priista, ¿verdad? O sea, guerra sucia. Yo creo que, bueno, dicen los historiadores que la guerra sucia tiene un principio y un fin. Y yo creo que, bueno, sí, pero la guerra sucia, creo, yo no la encierro en el tiempo que dicen los historiadores. La guerra sucia tiene una historia muy larga, mucho más atrás, y la guerra sucia para mí continúa todavía. Esa nueva Guerra Sucia que usted menciona podría traducirse en desapariciones, en torturas, etcétera, estos casos de En los lo mismo, pero más últimos tiempos. grave. En lo mismo, pero más grave. Y junto a eso, el otro problema, las veintitantas reformas que el Estado ha instrumentado. También hay guerra sucia, pero una guerra sucia todavía de más alto nivel, porque nos quitan todo. Nos quitan los energéticos. Se vende en ferrocarriles. En fin, nos dejan totalmente desnudos, ¿verdad? Y hasta somos mercancía viva. Eso en eso nos hemos convertido, ¿verdad? La guerra sucia es parte del plan contrainsurgente que, que el Estado mexicano instrumentó, pero que no nomás fue en México. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Uruguay con los Tupamaros? Eh, ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Verdad? Con los Somozas, entre otros, ¿verdad? A Sandino lo asesinaron en 1934 y aunque los sandinistas están en el gobierno, en el poder, aún no aparecen los restos de Sandino. Los Casaca, los Somoza y todos con el permiso de Estados Unidos. Todos esos hechos
organizados y financiados por Estados Unidos a través de la CIA. Los masacres en El Salvador, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en México, pues todo esto, no nada más guerra sucia en México, una guerra sucia en nuestro continente latinoamericano. ¿Y quién lo mantiene en alto? ¿Quién mantiene en alto estas formas de guerra sucia? Es el imperio gringo, ¿verdad? En contubernio, lógicamente, con la clase dominante en este caso de México, ¿verdad? Vamos a cerrar esta primera parte de la entrevista con David Cabañas. Agradecemos las palabras y el testimonio de nuestro invitado de hoy. Acabamos de escuchar esta valiosa entrevista con David Cabañas, quien ha evidenciado pues que la guerra sucia, aquella que proviene del Estado mexicano, no se ha ido. Las invitamos y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión de Boca de Polen para seguir escuchando las palabras y el mensaje de David Cabañas. Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Kino Balú, en la producción Diego Salgado y Lidia Zúñiga, en la conducción Geraldina Lázaro. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.